El cubismo fue una de las primeras vanguardias literarias. La palabra vanguardia designa un conjunto de movimientos artísticos y literarios que se desarrollan en Europa y América durante el primer tercio del siglo XX. Estos movimientos se oponen con virulencia al pasado y proponen con sus manifiestos nuevos caminos, nuevas concepciones del arte y de las letras, fruto de su malestar ante el presente. El cubismo fue uno de los primeros movimientos artísticos que surgió en el siglo XX, transformándose en una verdadera revolución dentro de la pintura. Nació en Francia y fue una de las primeras artes de las vanguardias artísticas. El cubismo es una titánica reflexión intelectual y visual sobre la forma. Mediante un ejercicio intelectual, el artista reduce las formas de la naturaleza a pura geometría, presentando simultáneamente al espectador el objeto bajo diversos puntos de vista. Pese al aspecto de algunos cuadros cubistas, la forma siempre fue respetada, no cruzando nunca el umbral de lo abstracto. Los planos son objetos de estudio en sí mismos y no en visión global del volumen, de ahí que éste se disuelva. Los grandes volúmenes se rompen en otros más pequeños. Así queda rota también la línea del contorno, se interrumpe el trazo lineal. Por eso se compara el resultado de este proceso con el reflejo de un vidrio roto o con la visión a través de un calidoscopio. Viene dada por el estudio de cada plano en su autonomía. Se rompe con la perspectiva monofocal albertiana. La pintura se ha liberado del yugo de la tradicional visión monocular. Se multiplican los ángulos de visión de un mismo objeto. Así se ofrece una visión compleja del mismo ente, que se puede presentar al mismo tiempo, de cara, de perfil o desde cualquier otro ángulo significativo. Los objetos o personajes son representados tal y como se les imagina, mirando dentro de ellos, representando simultáneamente sus distintos aspectos e imaginando sus funciones. Esto viene dado por la descomposición del volumen. El color no aporta indicaciones suplementarias. Por lo general se aplicaba en pequeños toques. Esto se ha dado en llamar color passe-partout, apto para todos los objetos, pero no consiste en el verdadero color de ninguno de ellos. Las formas geométricas invaden las composiciones. Las formas observadas en la naturaleza son traducidas en cilindros, conos, esferas y cubos. La retina capta las formas y la mente del pintor las simplifica. Cézanne ya redujo sus composiciones a las formas geométricas, por eso ejercerá tanta influencia en el cubismo. Las aportaciones filosóficas de Bergson son muy importantes para el cubismo. Él afirma que el observador acumula en su memoria una gran información sobre el objeto del mundo visual externo. Esta es una experiencia que constituye la base intelectual. Los pintores cubistas volcan esta experiencia distorsionando y superponiendo paisajes. No se trata de reflejar la realidad misma, sino la idea de realidad que posee el artista. Es conocida así, pues por la cantidad de puntos de vista representados, algunas obras parecen casi abstractas. La imagen representada, en definitiva, era ilegible, casi imposible de ver, a no ser por algunos objetos como una pipa o letras del periódico, que permiten distinguir lo que se está representando. Para paliar la confusión y la difícil lectura de las obras analíticas, Picasso y Braque empiezan a dejar pistas en sus obras. Se empiezan a introducir detalles figurativos y esquematizados para estimular la comprensión.
Por ejemplo, las cuerdas o clavijas ayudan a identificar la posible existencia de un instrumento musical, o un pomo, la de una mesa. En esta etapa también se hizo habitual la imitación realista de caracteres de imprenta, letras o cifras, que llevan a la comprensión de que nos hallamos ante la presencia de un periódico o de una etiqueta de botella o de un sobre. Se empieza a imitar la madera o el mármol, para sugerir, por ejemplo, un violín. Analiza y descompone la realidad para plasmarla con elementos geométricos superpuestos y con una gama cromática restringida. No es una realidad visual, sino una realidad del conocimiento, que reconstruye los objetos como se sabe que son, no como se ven. La segunda etapa del cubismo ya no se caracteriza por el análisis de la realidad, sino por concebir el cuadro como una construcción de elementos plásticos, con inclusión de elementos reales. Otorga mayor importancia al objeto al plasmarlo con cierta fidelidad y con un cromatismo más rico. Nació en la ciudad de andaluza de Málaga, el día 25 de octubre de 1881, posiblemente el más genial de los pintores modernos. Empezó pronto su afición por la pintura y el dibujo. Pintor francés que contribuyó al origen y desarrollo del cubismo. Braque nació el 13 de mayo de 1882 en Argenton-sur-Seine. Utilizó colores puros y brillantes en composiciones de estructuras muy libres. Las señoritas de Avignon. Los músicos. Guitarra y mandolina. Libro abierto. Man with a guitar. El estudio.